And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night. Bueno, mucho hablamos en Pulso Empresarial de la robotización, de la automatización de los procesos y de cómo eso va a cambiar nuestra vida, no solo a nivel usuario, sino también en cuanto a las empresas, la manera que tienen de ofrecer sus servicios a los clientes, de tratar con ellos, de darles soluciones también a los problemas que puedan surgir. Y en esto, pues hay una herramienta que está en auge ahora mismo, y es la de los chatbots. Son inteligencias artificiales que lo que hacen es interpretar el lenguaje humano y dar esas respuestas que necesita el cliente o el usuario. Y las empresas pues tienen que también pues introducirse en este mundo si quieren mantener la competitividad, sobre todo. Vamos a hablar hoy de ello y lo vamos a hacer con dos empresas referentes en este sector, en el desarrollo de chatbots, y lo vamos a hacer con uno de nuestros expertos en tecnología, que es Alberto Chávez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy nos has traído a dos empresas, como decíamos, que tienen mucha experiencia en esto de los chatbots y que nos van a poder explicar muy bien lo que son. Son dos empresas top en el tema de chatbots. Sí, sobre todo porque es muy complejo el tema. Entonces, tenemos con nosotros a Héctor Castillo, el consejero delegado de Noisy. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y a Álvaro Mata, que es el consejero delegado de Commons. Hola, buenas tardes. Lo primero, yo lo he intentado explicar lo mejor que he podido, pero ¿qué es un chatbot exactamente? ¿Cómo funciona un chatbot? No sé, Héctor, por ejemplo. Bueno, digamos que a nivel persona a persona somos capaces de comunicarnos vía chat, sobre todo, ¿no? O vía voz. WhatsApp es un buen ejemplo. La tecnología permite, digamos, delegar en inteligencia artificial la posibilidad de que un sistema te responda. Y estos chats pues se pueden utilizar para diversas funciones, ¿no? Pero básicamente un chatbot es un robot que escribe o habla contigo. ¿Y cómo consigue eso? Es decir, porque claro, estamos hablando de humanos frente a máquinas. Es decir, máquinas que interpretan a lo que quiere el ser humano y les dan la solución, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues la verdad... Simple, ¿eh? Para el oyente medio que no tenga a lo mejor esos conocimientos informáticos que necesita. Al final se trata básicamente de modelizar ciertas pautas o ciertos comportamientos, por una parte. Siempre teniendo en cuenta que tiene que ser en entornos acotados. En cuanto empezamos a amplificar mucho la dimensión del problema, se nos va un poco de las... Los bots también tienen su zona de confort, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y sobre todo los usuarios que los utilizan. Sí. Nos pasa mucho, nosotros no vamos a una tienda, a una perfumería y preguntamos por carne, pero la gente en un bot sí, cuando interactúa, ¿no? Con Claro. lo cual, al final, acotar el espectro de uso y luego una serie de técnicas que tenemos, procesamiento de lenguaje natural, definición de objetivos, bueno, que al final lo que hacen es habilitan el razonamiento, el entendimiento de lo que se les está pidiendo y, por tanto, el guiado de la conversación o de los objetivos que se quieren conseguir. ¿En qué punto estamos ahora de desarrollo? Porque claro, supongo esto, como todo, pues habrá tenido un origen, habrá ido evolucionando con el tiempo y no sé si ya estamos en el entorno futurista ese que habíamos imaginado de que los robots ya pueden casi emular a un ser humano. No sé hasta qué punto. No, todavía no. ¿No? No, todavía no. La ciencia ficción ha hecho mucho daño en este aspecto. Todavía le queda mucho recorrido. Al final, las técnicas que se emplean hoy en día no son extremadamente novedosas. Hay muchas líneas de investigación que llevan aplicándose 20 años. Por otra parte, volvemos un poco a la parte del comportamiento que es del consumidor, ¿no? Del usuario, que es lo que habilita estos saltos muy diferenciales. Eso todavía no ha ocurrido. Con lo cual, la tecnología todavía le queda mucho avance. Estamos hablando que para que ciertas partes de esta tecnología todavía le faltan 5 o 10 años de recorrido para alcanzar unos mínimos. Además, hay por así decir, un techo computacional, un techo técnico que nos habilita a hacer lo que podemos hacer. Cuando estamos hablando de conversaciones entre máquina y persona, el campo de actuación es inmenso. Es un problema de optimización muy, muy grande, ¿no? Y la técnica todavía no nos permite resolverlo de manera, sobre todo en tiempos muy razonables. Todavía hay que esperar. O sea que es un problema además de casi de infraestructura, ¿no? De Hay un componente muy importante, sí.
En estos momentos se pueden hacer un montón de cosas a través de los chatbots, ¿no? Se pueden, decir, casi cualquier empresa podría utilizarlos porque, pues desde buscar un hotel, desde hacer los trámites que tengas que hacer con tu banco, por ejemplo. Atención al cliente, hemos visto grandes ejemplos como, por ejemplo, Ana, ¿no? De IKEA, que que yo creo que se empezó a hablar de los chatbots ahí, ¿no? Cuando empezó IKEA con ese personaje, o con el de Renfe, ¿no? Que también es muy conocido, ¿no? ¿Se puede hacer casi cualquier cosa con los chatbots? Básicamente no. Pero al final una empresa, al igual que toda persona, se comunica, comparte archivos y gestiona tareas. Con lo cual, todo lo que pueda hacer un ser humano lo puede hacer un robot. Si no tiene que crear algo nuevo, sí. Si puede replicar un modelo y se puede programar, evidentemente sí, ¿no? Las grandes empresas siempre llegan tarde. Las startups, digamos, hacemos chatbots desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, creamos un bot hace 2 años y medio que leía Twitter en tiempo real y respondía en tiempo real. Si alguien decía en Twitter, quiero tocar el piano, pues el bot le decía, oye, pues mírate este curso para aprender a tocar el piano. O sea que no es algo tan nuevo. Yo creo que para aplicarlo, o para que la gente, los oyentes lo entiendan más llanamente, a lo mejor, yo creo que los chatbots, corregidme si me equivoco, contribuyen bastante a automatizar procesos y la consecuencia de eso es que se aceleran los tiempos de decisión en muchos ámbitos empresariales y de la sociedad en común. Por ejemplo, en el caso de Noisy hay empresas que nos están pidiendo que desarrollemos bots para que sus decisiones en entornos de gestión de crisis se aceleren. Es decir, si una empresa ahora mismo tiene una crisis y tarda 1 hora y media en tomar una decisión desde el momento en que se produce una crisis, lo que vamos a hacer es, con la creación de esos bots, van a poder tomar una decisión en 5 minutos, que la va a tomar el bot, porque ya se le han introducido una serie de órdenes que están preestablecidas desde hace muchísimo tiempo. Y eso contribuye en términos de productividad y en términos de negocio realmente para las empresas. Y velocidad de reacción, que también es importante, ¿no?, en el mundo empresarial. De hecho, Noisy, por ejemplo, que ya ha estado con nosotros en Pulso Empresarial en alguna ocasión, se dedica precisamente a los procesos internos, es decir, a la comunicación interna, ¿no?, de los equipos. Y ahí también, otra de las preguntas es, claro, cuando hablamos de chatbot, muchas veces nos centramos mucho en atención al cliente, en este tipo de cosas, pero también, por ejemplo, podría ser una buena opción para gestionar equipos, es decir, para que a lo mejor no necesites tanto proceso y tanto lío interno, sino que tengas una herramienta ahí que te solucione los problemas más rápidamente, ¿no? O sea, a nivel inteligencia artificial todavía, como decía Álvaro, pues faltan 3 o 4 años, ¿no?, para que lleguemos a niveles, digamos, de inteligencia suficientes, ¿no? Pero donde sí que se puede generar mucho valor es en la automatización de procesos, digamos, que son replicables a niveles muy básicos, pero muy importantes, donde la velocidad juega, digamos, un papel fundamental. En nuestro caso, una gran consultora nos ha elegido como herramienta para gestión de crisis, porque en Noisy puedes comunicarte en tiempo real por chats, por videoconferencias, compartir archivos pues 40 veces más rápido que Dropbox y gestionar tareas. Con lo cual, en el momento que se produce una crisis, tú no tienes que llamar, digamos, a la policía, a los bomberos, a tu jefe, sino que tú puedes activar un protocolo desde el propio robot donde él te va haciendo preguntas. ¿Hay herido? ¿Sí o no? ¿Vale? Una de las claves de los chatbots, aunque chatear por WhatsApp es escribir, los chatbots es fundamental tener la posibilidad de pulsar botones, ¿vale? Al final los chatbots a día de hoy funcionan muy bien si siguen líneas binarias. Binarias es con 2 decisiones, sí o no, básicamente. Luego puedes tener más posibilidades en el caso de una crisis. Es un fuego, es un robo, es un incendio, pero esto se debería hacer a través de botones. Por tanto, si hay un incendio, el robot te va a preguntar, ¿hay un incendio? Sí. Vale. ¿Hay heridos? Sí, no. Con lo cual, el sensor es el que lanza la alerta. Y ahí ya este robot tiene introducida una matriz capaz de determinar cuál es el nivel de alerta. Si la alerta es, digamos, muy baja, se avisará a ciertas personas. Si hay heridos o muertos, directamente estos sistemas son capaces de llamar a la policía, a los bomberos o activar todo el protocolo de emergencia de una gran multinacional, ¿no? Esto es vital para ahorrar esta hora, sobre todo
a altas horas de la madrugada, ¿vale? Donde es difícil, digamos, encontrar a las personas, unos porque pueden estar en un aeropuerto, otros durmiendo. Entonces, Noisy lo que hace es enviar o buscarte donde estés, ya sea por SMS, por notificación push, por email, puede abrir videoconferencias de forma automática. Y en una crisis donde hemos visto cómo empresas han llegado a perder 3.000 millones en bolsa en cuestión de 10 minutos por una noticia falsa, es vital que las empresas tengan la capacidad de lanzar las notas de prensa que ya están previamente cargadas en Noisy en cuestión de minutos y no de horas, ¿no? Ahí es donde se puede generar mucho valor. Madre mía. Y en el caso de Commons también habéis trabajado con grandes empresas, con Mau, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, un proceso para certificar automáticamente la nacionalidad de las personas. ¿Cuáles son, aparte de estos casos, que nos explicas también con más detalles, si puedes, qué otras aplicaciones le habéis dado a los chatbots? Al final, en el caso, por ejemplo, del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, al final ellos están en un proceso de transformación digital muy profundo. Ya sabemos la apuesta tecnológica que están haciendo. Y ellos quieren pasar esa capa de interacción con el ciudadano que antes se hacía por ventanilla o por teléfono a través de un chatbot, pues por diferentes motivos, entre otras cosas por el registro que queda detrás de cada una de las conversaciones, por el proceso automatizado, la velocidad que efectivamente provee. Ya sabemos la gratificación instantánea hoy, esto de recibir una respuesta de manera inmediata, ¿no? Es muy importante. Al final lo que nosotros estamos viendo es verdad que los chatbots cogen mucho poder en puntos críticos y concretos, pero pueden ser de todo tipo. El espectro es muy, muy amplio. Efectivamente, procesos internos como una secretaria virtual para una empresa que ayude con las tareas y con los procesos, o incluso con manuales que estaban cogiendo polvo durante años encima de la mesa. Un nuevo canal, obviamente, que te acerca mucho con los consumidores de manera masiva, que no sería planteable hacerlo mediante agentes humanos, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Si esperamos recibir 1 millón de peticiones en un mismo segundo, difícilmente además lo vamos a poder hacer, ¿no? Nuevas formas de campañas creativas, que ya sabemos, las marcas ahora adolecen mucho de ese contacto cercano con el consumidor, cómo entablar relaciones con ellos que sean fructíferas y empáticas. Esto lo provee de manera muy directa, con lo cual es una extensión muy interesante para campañas que al final lo que buscan es vender más, tener más interacción. Por tanto, al final hay muchas variantes a los chatbots, siempre dentro de campos muy, muy concretos. Y la verdad es que nosotros particularmente estamos tocando y haciendo absolutamente de todo hasta la fecha. Incluso no solo dentro de chat, ¿no? También en otros entornos. Quizá la que más interesa a muchas empresas sea la parte comercial, ¿no? Del uso de los chatbots. Cómo poder, o sea, no solo la atención al cliente a la hora de resolver incidencias, que eso también, sino el que esos chatbots puedan ocuparse de la parte comercial. ¿Eso es posible? Realmente, cuando la parte comercial tradicionalmente implica un factor humano importante. Es posible. De hecho, hay algunas señales ahora que son muy interesantes. El 45% de los adolescentes están dispuestos en Estados Unidos a comprar un coche sin necesidad de interacción humana. Sabemos que los coches allí no cuestan lo mismo que aquí, pero aún así no deja de ser un desembolso importante, ¿no? Y se prevé que más o menos para 2020 el 85% de las relaciones van a ser sin que haya un agente humano entre medias, ¿no? En el caso concreto de las ventas, sí es un canal que obviamente en el largo plazo te trae mucho más rendimiento, porque basamos en relaciones a los bots con los consumidores, relaciones de largo recorrido y en la empatía que se puede generar a raíz de eso. Y de hecho nosotros trabajamos mucho nosotros venimos de inteligencia artificial empática, básicamente en eso, de cómo hacer que se relacionen profundamente con ellos. Pero lo que no podemos esperar tampoco son maravillas. Si lo que pretendemos es meter un catálogo de 5.000 productos dentro de un chat, no es ni viable ni interesante. No, sobre todo cuando, como decía Héctor, cuando la cosa es más bien binaria, ¿no? Casi. Bueno, sí. Ahí efectivamente. Si le das muchas opciones a un chatbot, se lía, ¿no? Todo depende. Realmente el comportamiento complejo es a por lo que hay que aspirar, porque es lo que va a demandar la experiencia de uso que después el consumidor tiene cuando lo está manejando con las manos, es lo que busca. Es verdad que hay técnicas y hay fórmulas. De hecho, aquí nosotros, como lo enfocamos, es una cosa que se llama arquitectura orientada a objetivos, que precisamente lo que la habilita es que tenga un comportamiento complejo, que pueda manejar en una misma conversación diferentes temáticas con el usuario, que pueda tener capacidad de razonar,
hacia atrás y hacia adelante. Bueno, un comportamiento complejo que al final es lo que te va debilitando tener algo más que el binario. Aunque estoy de acuerdo absolutamente con Héctor, que todavía le queda recorrido a esto. ¿Aprenden ahora mismo? ¿Tienen capacidad de aprender? Porque decías razonamiento para atrás y para adelante. Razonar para atrás significa también que aprenden de lo que le consultan o que van creando su propio acervo. Aprenden pues a una velocidad infinitamente más rápida que los seres humanos. Sí. Claro, pues nosotros cuando leemos un libro, cuando vemos una película o un vídeo, seguimos un único hilo, digamos, de información, ¿no? Yo este fin de semana que no salí de vacaciones me he quedado haciendo un bot, por cierto. Le he estado metiendo 20.000 mensajes por segundo al robot de aprendizaje. 20.000. Yo soy capaz a lo mejor de escuchar una palabra por segundo, ¿no? Pero es que además podemos meterlo de varias fuentes al mismo tiempo. Con lo cual las posibilidades de aprendizaje son infinitas. Quedan 3, 4 años, pero sin lugar a dudas, de aquí a 5 años va a haber un chatbot más inteligente, que no más creativo, que cualquier ser humano. Sí. ¿Y esto qué impacto va a tener en el empleo? Es decir, en los puestos de trabajo. Porque, claro, es el gran debate que existe ahora mismo, es el impacto que va a tener en general la robotización y la automatización de procesos en el empleo, en los puestos de trabajo tradicionales. En este caso se me ocurren, por ejemplo, los teleoperadores. Es decir, el puesto de trabajo de teleoperador, con este desarrollo de los chatbots, quedaría casi testimonial, ¿no? Para cosas muy concretas. Bueno, efectivamente, vamos a ver. Es la gran pregunta. Además, al hablar de inteligencia artificial, yo creo que automáticamente cuando el robot opera con las manos o con los oídos es diferente, ¿no? Pero con la cabeza, con el cerebro ya cambia un poco. Y es verdad que ahí la pregunta está ahí. Si bien es cierto que nuestra perspectiva aquí nos parece una pregunta un poco reduccionista al final. Indudablemente los saltos tecnológicos proveen una serie de ventajas a todos, a reducción de costes de los productos finales, asistencia, cercanía, etcétera, etcétera, que todos tenemos cada uno en nuestro bolsillo todos los días de la semana. Indudablemente el beneficio por ahí, desde nuestra perspectiva, es muy superior a la pérdida en cuanto a los trabajos, pero en concreto sobre el modelo laboral, desde nuestro punto de vista no es la inteligencia artificial, no es la tecnología lo que tiene que ser modificado para que esos trabajos accedan a puntos, a escalafones de mayor valor añadido, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que preocupa en realidad no es tanto la evolución tecnológica, sino los periodos de transición. Es decir, claro, pasar... yo creo que es verdad que esta revolución última ya lleva durando pues desde que empezó el auge de la informática ya por los 90 hasta hoy. Ya llevamos casi 30 años de evolución. Es un periodo de transición que bueno, va poco a poco, pero que está ahí. Es decir, una cosa es hacia dónde vamos y otra cosa es lo que nos va a costar. Es decir, esa transición va a ser dolorosa. En un primer paso, para ciertas personas, lo va a ser. Negarlo yo creo que es en el fondo mirar hacia otro lado. Pero bueno, volvemos un poco a lo mismo de antes, ¿no? Al final... el éxito no pasa por negar las evidencias o por quedar separado en sectores que deberían a la larga ser más productivos por definición, puesto que hay una alternativa competitivamente mejor, sino establecer los mecanismos para que todo salga a flote en su conjunto, ¿no? Y sin duda alguna la tecnología aporta mucho más ahí que quitar. Y la clave está en adaptarse, supongo, a esto. Absolutamente. ¿No? En lugar de ser víctimas. Héctor, ¿qué opinas? Bueno, opino que de aquí a 15 años el 30% de los empleados van a ser muy prescindibles, ¿no? Pero vamos a buscar alguna solución para que la gente no pase hambre. En cualquier caso, a mí no me cabe la menor duda que hay gente que va a vivir mucho mejor porque eligen trabajos funcionariales donde no se trabaja demasiado, digamos, por un sueldo, y si a estas personas les das la oportunidad de irse a casa para disfrutar más del ocio, no van a tener ningún problema. No todo el mundo es ambicioso, ¿no? De hecho, el 71% de los españoles tienden a buscar trabajos bastante seguros y sin ninguna perspectiva de crecimiento a nivel personal, ¿no? Con lo cual creo que se buscará una solución. La destrucción de empleo va a ser masiva en los países desarrollados, no me cabe la menor duda, y nosotros de alguna forma vamos a ser partícipes de toda esta destrucción de empleo, pero creo que a nivel global va a contribuir a que las regiones menos favorecidas tengan la posibilidad de estar
no a nuestro nivel, nosotros tenderemos a caer, pero otros países van a tender digamos, a poder disfrutar de muchas cosas que ahora mismo nosotros disfrutamos y ellos no tienen. O sea, que va a cambiar las reglas del juego también. ¿Creéis que ese impacto va a llegar hasta ahí? Hasta cambiar las reglas del juego a nivel... La economía global no para de crecer. Lo que está ocurriendo, esta crisis, al final, es las externalizaciones de costes lo que generan son una distribución del capital más uniforme. Lo que está ocurriendo en el mundo básicamente es que el capital se está distribuyendo de forma más equitativa. Con lo cual, aunque sí que es cierto que, por lo menos en mi caso, yo en el comienzo de la crisis lo pasé bastante mal, o todos los que hemos sido empresarios en España durante del 2009 al 2012 lo pasamos regular, también tenemos que estar orgullosos como seres humanos porque otros países están empezando a poder disfrutar de muchas cosas que nosotros llevamos tiempo disfrutando y ellos no tenían la oportunidad, ¿no? Un dato para finalizar este tema: entre 20 y 40 veces más barato es un chatbot que un humano, es decir, que un trabajador normal. Redes sociales. Vamos a hablar también de redes sociales porque, claro, es otro de los grandes retos y también tiene mucho que ver los chatbots ahora mismo. Es decir, adaptarse también a las nuevas formas de comunicación de la gente. El boom que se vive ahora mismo en redes sociales. También quería preguntaros por WhatsApp. No vamos a incluirlo en el mismo bloque, pero sí que yo creo, a nivel comunicativo ahora entre humanos, creo que son los dos grandes retos, ¿no? ¿De qué manera se adaptan los chatbots? Y porque yo he visto, y me contaba Alberto antes de hacer esta tertulia, que ya se puede pedir a casi un Uber, por ejemplo, por Twitter, simplemente poniendo, ¿no?, la hora y donde quieres que te recoja. ¿Cómo era esto? En lo que es un sistema de mensajería instantánea, tú si quieres puedes programar un bot para pedir un taxi, para pedir un Uber, para pedir comida, por ejemplo. Porque sí, pues básicamente se consiste en automatizar un proceso y darle la orden al bot. Y en este sentido, ¿cómo os adaptáis vosotros a esto de las redes sociales? Bueno, realmente toda esta explosión de los bots parte de las redes sociales. Al final hay alguien en su casa o en un despacho que ve las gráficas, el nivel de interacción de los usuarios y el número de mensajes que publican en muros, que publican a través de canales privados como Facebook Messenger, y se dan cuenta que eso en el largo plazo no es sostenible. De hecho, es esa llamada lo que hace que todo esto explote. No hay que olvidarse que esto coge muchísimo ritmo desde el año pasado en la F8 de Facebook, que soy otra vez más, cuando ellos dicen, bueno, señores, nosotros no teníamos mercado de aplicaciones móviles, pero vamos a tener un mercado de bots porque el consumidor lo está demandando, ¿no? Es eso lo que hace el pool y lo que nos lleva hasta aquí. Con lo cual, es verdad que luego hay una serie de condicionantes. Cuando luego ya te pasas al plano más empresarial puro y duro, hay una serie de limitaciones a nivel de datos, bueno, por dónde pasan los datos, etcétera, etcétera. Pero todo esto parte en el fondo, del comportamiento del usuario en las redes sociales. Con lo cual es 100% social. Yo he llegado a oírte decir en alguna entrevista que no se puede dejar en manos de humanos el tema de las relaciones de las empresas, por ejemplo, en las redes sociales. Algo así, ¿no? Espérate, lo voy a leer de nuevo, pero sí algo así, en una entrevista que vi en Expansión, que una marca no puede permitirse atender con humanos las relaciones con sus clientes en redes como Facebook. Efectivamente. Es un sentido muy estricto de la frase, pero lo que venimos a decir ahí es, dado el volumen que se espera, es absolutamente inmantenible que lo gestionen personas. Por cantidad, no por calidad. Por volumen, absolutamente. De hecho, la calidad que aporta un humano hoy durante un tiempo va a ser superior a la que aporta una inteligencia artificial, por muchos motivos. Pero es un tema operativo más que conceptual en este caso. Héctor, ¿qué opinas de esto? Sí, como te decía, hace 2 años y medio nosotros pusimos en marcha un sistema que leía básicamente medio Twitter en tiempo real y tenía la capacidad de interactuar. Eso, el CEO de Twitter lo acogió mal porque según sus palabras, os habéis adelantado 15 años a vuestro tiempo, claro. El sistema de publicidad de Twitter es extremadamente ineficiente, ¿no? Si tú tienes a personas pidiendo y a robots contestando, no te equivocas porque es una demanda. Con lo cual, los sistemas publicitarios del futuro estarán orientados a eso, a una interacción bidireccional con los usuarios, en tiempo real, por supuesto, pero todavía queda para esto.
Y nosotros que lo veremos. Veremos esta evolución de los chatbots y efectivamente, como pronosticáis, acaban cambiando tan profundamente las reglas del juego y tan profundamente nuestra economía y nuestro, sobre todo, sistema laboral. Héctor Castillo, consejero delegado de Noisy, muchas gracias por estar con nosotros. Y Álvaro Mata, consejero delegado de Commons, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Y Alberto Chávez, nos vemos mañana en la tertulia de Tecnología. Seguro que sí. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.